Minutos. En medio de la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo entero, los médicos oncólogos han insistido en el riesgo que corren especialmente los pacientes con cáncer o que están en recuperación de esta enfermedad. Nos acompaña el médico especialista don Rolando Loría. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos, don Rolando. Gracias a ustedes. Esta población, la población con cáncer, posee uno de los factores de riesgo más altos de complicarse en caso de la enfermedad del COVID-19. Hablamos de que una persona en una condición más saludable tiene un riesgo del 8%, pero las personas con cáncer el riesgo es de 39% de complicarse. Sí, efectivamente, ya varias información médica publicada en revistas de alto impacto médico han hecho la advertencia que hay grupos en la población que tienen mayor riesgo de complicaciones durante el curso de la enfermedad del COVID-19. Esos grupos son aquellos pacientes que pertenezcan a los grupos de hipertensos, diabéticos, enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y enfermedad renal. En el subgrupo de cáncer, efectivamente, si comparamos con la población que no tiene esta patología, o sea, la enfermedad de cáncer, y se contamina con COVID-19, podría efectivamente expresar mayores complicaciones durante el transcurso de la enfermedad del COVID-19, en comparación con aquellos que no tenían la enfermedad. Y esto hace que sus complicaciones obliguen a un ingreso en la unidad de cuidados intensivos o que durante la unidad de cuidados intensivos las complicaciones que se presenten sean más graves en comparación con aquella persona que no tiene cáncer y tiene enfermedad COVID-19. ¿Las estimaciones de lo complicado que puede ser aplican solo para la persona que en este momento está padeciendo el cáncer o también para las personas recuperadas? La mayoría de publicación lo que dice es que el paciente o la persona que tiene cáncer de pulmón o que tiene algún tipo de cáncer y tiene más de 65 años es el que está dentro del grupo mayor de riesgo. Pero no es toda persona que tenga cáncer como tal, sino que haya tenido una cirugía oncológica y esté en su periodo de recuperación, generalmente en las primeras 4 semanas postoperatorias. También se ha descrito a aquellas personas que están en el curso de alguna terapia, de quimioterapia, o que haya terminado en el inmediato el tratamiento de quimioterapia. Aquellas personas que ya tienen mucho tiempo de haber finalizado sus tratamientos, ya sea en oncología radioterápica o en quimioterapia o cirugía oncológica, ya entra dentro de lo que el estudio contempló como población general. Entonces, este grupo de personas deben tener, las que están en tratamiento o que visitan un centro oncológico para sus tratamientos, deben tener estricto apego a las normas de aseo de manos, la distancia de 1.8 metros, 2 metros, y evitar estar haciendo salidas innecesarias de la casa. Eso justamente le iba a preguntar, porque el llamado en general para la población es quedarse en casa, pero las personas con cáncer y que tienen un tratamiento tienen obligatoriamente que ir a recibir ya sea la radioterapia o la quimioterapia. ¿Qué cuidados adicionales deben tomar esas personas que de todas formas tienen que salir y ir a los centros de salud? Estas personas deben tener estricto lavado de manos cada vez que hagan contacto con algún objeto que está fuera de su casa. La casa debe estar obviamente aseada, evitar las visitas a la casa y que tenga, si es posible, en la casa un cuidador que le asista, que no esté saliendo. Se debe hacer acompañar por una persona al centro oncológico, no debe durante la fase del transporte de su hogar hasta el centro oncológico compartir el traslado con varias personas, eso sería lo ideal, y estando en el centro oncológico se permitirá solo el ingreso de la persona que va para el tratamiento. El acompañante deberá esperar fuera. Durante su estancia en el centro oncológico, un grupo de médicos o de personal sanitario debe estar haciendo una cierta clasificación, preguntando sobre los criterios que ha establecido el Ministerio de Salud en cuanto a lo que es un caso sospechoso para toda persona que ingrese al centro. Y durante las aplicaciones de los tratamientos, especialmente en oncología radioterápica, el personal debe tener medidas de protección para evitar el contagio hacia la persona que está asistiendo al tratamiento y entre ellos mismos. Los equipos deben tener algún cierto distanciamiento entre la aplicación de tratamientos para que se permita el aseo. Y estas son características que se han estado aplicando en varios centros, en particular en el Centro Médico de Radioterapia Siglo XXI, donde estas medidas son estrictas para evitar esa posibilidad de contagio. Y lo otro es hacer el llamado igual a que únicamente salgan para recibir el tratamiento necesario y que el resto del tiempo extremen aún más el estar en casa.
Efectivamente, digamos que la noticia alarmante es que el paciente con cáncer tiene mayor riesgo de tener alguna complicación durante su proceso infeccioso por COVID-19. La buena noticia es que existen publicaciones de centros oncológicos que han demostrado que estando en zonas con fase de COVID, de fases infecciosas de COVID 5 o 6, han demostrado 0 contagios en sus pacientes, siempre y cuando tengan apego estricto y la educación hacia el paciente sea hacia eso, el aislamiento social, el quedarse en la casa, el aseo y las normas de convivencia con distancia. Eso le iba a consultar antes de terminar la entrevista. Hablábamos hace unos minutos de los cuidados que se tienen en los centros médicos para la aplicación de tratamientos, pero ¿qué cuidados debería tener en particular en la casa y sobre todo qué cuidados debe tomar el cuidador, la persona que se encarga del paciente con cáncer? Esta persona que sea el cuidador debe tener las mismas medidas que se le están solicitando al paciente con cáncer, el aseo en las manos, el evitar estar saliendo de forma innecesaria de la casa, el evitar tener contactos con otras personas, de ser necesario, si es posible, solicitar la asistencia de un tercero para que nos ayude con algunos trámites o la compra de alimentos, para no estar exponiendo a esa persona a estar saliendo. Y evitar, bueno, eso en todas las casas, en realidad, no solo en la de con pacientes con cáncer, pero aún más evitar las visitas de familiares, vecinos, conocidos y quien sea a la casa. Exactamente, digamos que el aislamiento social no es quedarse solo en la casa, sino efectivamente evitar el aislamiento con otras personas. El hecho de que usted se quede en su casa y lo esté visitando todo el barrio no tiene ningún concepto de aislamiento social, porque al final de cuentas se está exponiéndose. Y a los familiares les cuesta mucho entender que esa persona no debe, y en este momento nadie debe en la casa recibir visitas de nadie. Efectivamente, porque existe siempre esa vía de contagio y usted no sabe con quién estuvo la otra persona o este tercero en contacto y lo puede poner a usted en riesgo de un proceso infeccioso. Muchísimas gracias, don Rolando Loría, médico especialista en oncología. Muchas gracias por el espacio. Gracias, muy amables. Vamos a pasar a